Hace 7 años fue cuando ocurrió este terrible desastre. Comenzó un horror llamado fuga de las mazmorras, pero ninguno de los ciudadanos parecía estar preparado para ello. Muchos monstruos diferentes surgieron de la docena de grietas que aparecieron por todo el país, y muchas personas murieron como consecuencia de este incidente, ya que los monstruos no perdonaron a nadie. Sus padres también estaban entre los fallecidos. Michael Knopford lo perdió todo en un instante ese día. Fue entonces cuando prometió vengarse, derramando lágrimas de sangre que lo hicieron aún más frustrante. Se juró a sí mismo que se convertiría en cazador de monstruos, pero 7 años después, nada había cambiado. Lo habían expulsado del centro de entrenamiento de cazadores, y ahora el chico estaba sentado, desesperado. En ese momento se le acercó un inspector que se dirigió a Michael llamándole participante. El hombre le dijo que no volviera al centro de entrenamiento de cazadores, porque allí no había nada que hacer. Por supuesto, Michael no podía aceptarlo sin más y preguntó por qué lo echaban. El inspector respondió que él mismo sabía que un par de meses eran suficientes para una persona despertada normal. Eso era suficiente para el entrenamiento de cazadores, excepto que él llevaba allí 7 años. Michael lo miró fijamente, sin entender por qué de repente había decidido decírselo ahora. Y el hombre continuó diciendo que no tenía ni un gramo de talento y que, en general, se le podía considerar basura. Y si le dejan quedarse aquí, la imagen de su centro también se verá afectada por la falta de buen personal. Pero, en el fondo, sentía lástima por él, porque siempre lo había visto entrenar duro cada mañana. Excepto que, por otro lado, en esos 7 años de entrenamiento, sus estadísticas nunca aumentaron. Por no hablar de desbloquear características únicas y adquirir habilidades. Ahora estaba sentado en Memorial Park, agarrando con rabia una lata de café frío. De repente, oyó la voz de una mujer que le preguntaba a su hija si recordaba cómo había muerto su padre. La niña respondió que lo sabía todo porque su madre se lo había contado muchas veces. Añadió que, cuando los monstruos atacaron, su padre murió sin miedo, salvando a la gente hasta el final. Su madre la elogió, y luego le preguntó qué haría si en el futuro se encontrara con dificultades en su vida. La respuesta de la niña sorprendió a Michael, ya que dijo que hay que ser valiente y no rendirse. Después, su madre la abrazó, diciéndole que era la más inteligente, y se rió alegremente. Michael se levantó de su asiento y se acercó a ellas, sorprendiendo un poco a la mujer y a la niña. Querían preguntarle quién era, pero el chico solo hizo una reverencia y salió corriendo al instante. No quería hablar con ellos, así que no les contó nada sobre su vida, porque se sentía como si no fuera nada. Sin embargo, también estaba agradecido por las palabras que le dijeron, estaba de acuerdo con ellos. Pero hasta que los conoció, y ya han pasado 7 años, no podía simplemente renunciar a todo. Con ese pensamiento, corrió al lugar del que lo habían echado hoy, deseando una segunda oportunidad. Por la tarde empezó a llover, pero eso no detuvo al chico, que llegó al lugar correcto y llamó a la puerta. El inspector no abrió la puerta de inmediato, ya que era tarde y no esperaba visitas, por lo que se sorprendió al verlo. Pero pronto frunció el ceño y le dijo al chico que se marchara, porque ya le había contado todo lo que sabía. Michael le pidió entonces que le ayudara a aprobar el examen de cazador por última vez. Le explicó que no podía rendirse tan fácilmente e incluso pensó que el conservador había reflexionado sobre sus palabras. Sin embargo, esto resultó ser un juicio erróneo. El hombre se llamaba David y estaba muy enfadado por su petición. Michael nunca lo había visto así antes, por lo que se sorprendió un poco, pero continuó. Le preguntó si había venido para recuperar el dinero que había perdido, pero Michael respondió que no. Gritó que para él no se trataba del dinero, porque no estaba allí por eso, sino por la oportunidad. Pero David aparentemente pensaba lo contrario. Le dio una bofetada y lo echó, diciéndole que no se atreviera a volver. Michael salió volando hacia los cubos de basura y se golpeó la cabeza contra la pared, lo que le causó mucho dolor y lesiones. David, por su parte, dijo que el chico ni siquiera le mentiría, ya que lo conoce como la palma de su mano. Tras llamar mocoso a Michael, el hombre se dio la vuelta para marcharse y dejó al chico tirado en el suelo. Al cabo de un rato, consiguió incorporarse, pero le dolía la cabeza y estaba deprimido. Se preguntó si él también tenía una característica única, o mejor dicho, algún talento. Entonces podría cambiar su vida sin valor, de la que ahora solo obtenía dolor y sufrimiento. De repente, vio una ventana del sistema que le informaba de que la torre de las pruebas lo elogiaba por su férrea voluntad. Después de leer esto, Michael se sorprendió 2 veces. Primero por ser elogiado por alguien por primera vez en su vida, y luego por el hecho de que se trataba de una especie de torre. Y entonces ocurrió algo increíble. Se dio cuenta de que estaba cayendo hacia lo desconocido. Al principio, el chico se sorprendió,
y luego no se asustó por una broma, porque nunca antes le había pasado algo así. Entonces hubo una gran explosión que incluso David, que estaba en su habitación, oyó. No entendía qué había pasado allí, porque hacía solo unos minutos había dejado a Michael allí. Pero decidió salir a ver qué pasaba. Pensó que el chico estaba pidiendo ayuda, pero cuando salió a echar un vistazo, no estaba allí. David, sorprendido, miró a su alrededor, pero Michael seguía sin aparecer. Entonces miró los cubos de basura donde había visto al chico por última vez, y vio que había desaparecido. Michael, por su parte, estaba cayendo al abismo, sin darse cuenta de lo que le estaba pasando. Era como si estuviera bajo el agua, y al cabo de un rato se dio cuenta de que no podía respirar, y tenía que salir. Pero entonces el agua se acabó y se dio cuenta de que seguía cayendo hacia algún lugar desconocido. Leyó un mensaje más que decía que la torre de pruebas había seleccionado a todos los candidatos adecuados desde el suelo. A continuación, se le pidió que eligiera un nivel de dificultad, y la recompensa que recibiría dependería de la dificultad que eligiera. Michael no entendía lo que le estaba pasando, pero su instinto le decía que iba por buen camino. El chico, sin pensarlo mucho, eligió un nivel de dificultad alto, porque no tenía nada que perder. Se dio cuenta de que se le había presentado una oportunidad y debía aprovecharla. Y entonces algo empezó a cambiar, y la ventana del sistema decía que esperaban que obtuviera buenos resultados. Luego se dijo que pronto entraría en el primer piso de la torre de las pruebas, y Michael seguía sin entender nada. Sospechaba que estaba muerto y que lo estaba soñando todo, pero todavía le dolía la cabeza por haberse golpeado contra la pared. Y entonces, de repente, leyó que todas las dolencias y traumas estaban siendo curados en él. El juicio estaba a punto de comenzar, y se dio cuenta de que algo importante estaba a punto de suceder. Pero el tipo no esperaba encontrarse en el desierto sin ningún recurso. Sin embargo, al cabo de un momento, le dieron una espada, y Michael pensó que con un arma, sus posibilidades aumentaban. Aparentemente se trataba de una especie de prueba de supervivencia, aunque él no entendía muy bien para qué servía. Pero sus pensamientos pronto fueron confirmados por el sistema, que le dijo que la recompensa por esta prueba era el descubrimiento de una característica única. Cuando Michael vio esto, se quedó paralizado por la sorpresa, ya que ese había sido su sueño desde que tenía uso de razón. El chico pensó que por fin podría amortiguar lo que había estado trabajando duro durante los últimos 7 años de su vida. Después de todo, esa característica única le permitía convertirse en cazador sin problemas, tal y como deseaba. Era tan increíble que parecía una locura, y Michael incluso pensó que estaba loco. Pero pronto se dio cuenta de que su mente no estaba nublada, y lo primero que hizo fue recoger su nueva arma. Pero cuando se acercó a la espada, la arena a sus pies se agitó de repente y se movió de su lugar. Michael empezó a huir de él y subió cada vez más alto, formando una enorme joroba de arena. El chico leyó en la ventana del sistema que estaba a punto de comenzar una prueba de entrenamiento. Allí también se mostraba la dificultad que había elegido, y Michael se dio cuenta de que nada de esto era bueno. De repente, un enorme golem de arena apareció frente a él, mirándolo fijamente, y el chico se quedó paralizado por el horror. Esto era algo increíble para él, ya que nunca había derrotado a un solo monstruo en su vida. Y entonces la ventana de estado anunció que tenía que sobrevivir durante 10 minutos, y que entonces la tarea estaría completada. A Michael no le gustó nada esta perspectiva, así que empezó a correr tan rápido como pudo para evitar ser golpeado por el golem. También le sorprendió que la pena por fallar esta prueba fuera la muerte en el mundo real. Huyó del monstruo con la esperanza de que no lo persiguiera. Pero, por supuesto, no fue así. El propio Michael empezaba a dudar de si podría escapar de él de esa manera, ya que era agotador. Además, el golem era mucho más rápido de lo que pensaba, y eso solo le dificultaba aún más sobrevivir. Principalmente debido a la arena y a su resistencia, era imposible correr durante 10 minutos. También valía la pena hacerlo sin descanso, porque en cualquier momento podía ser asesinado por un golem. El sistema le había dado la espada y le había castigado para que sobreviviera, así que no tenía muchas opciones, y Michael lo entendía. O moría intentando escapar, o moría luchando. Le gustaba más la segunda opción. Así que el chico se detuvo y pensó rápidamente en cómo podría vencer a esa cosa, ya que estaba hecha completamente de arena. De repente, las caras de